en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso a los niños en esta hora. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que siempre los niños vienen dispuestos, ¿verdad? Yo espero que usted haya llegado dispuesto en esta mañana. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Amén. Amén. ¿Cuántos creen de que Dios habla todavía, hermano? Dios siempre habla, ¿verdad? De una o de otra manera, Dios siempre habla. Y en la palabra, pues, Dios siempre nos habla, ¿verdad? Porque es su palabra. Amén. Esta no es mi palabra, ¿verdad? Es su palabra. Y lo que tenemos que hacer es recibirla. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así de que busquen sus Biblias en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Mientras usted busca, solamente quiero recordarle a los líderes que el día martes vamos a tener una reunión. Este martes, todos los líderes, ¿verdad? Vamos a tener una reunión de liderazgo, ¿verdad? El día miércoles, pues, no hay cambio, hay servicio. Mañana también hay servicio de oración, ¿verdad? Y el día domingo por la mañana a las 10, ¿verdad? Creo que así está, o el jueves también. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, ¿lo tienen? Vamos a leer el versículo 43 en adelante. ¿Me dejan saber con amén cuando lo tienen? Ya está ahí. Juan 1:43. Dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. Sígueme. ¿Qué dice el siguiente verso? Felipe era de Betsaida, la ciudad de Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y dice el siguiente. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven, ¿y qué? Y ve. Y el siguiente. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Uno más. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El siguiente. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y otro, respondiendo Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bendito sea Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta mañana, Señor, en la cual tu presencia, Señor, está con nosotros. Gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, que tienes en este lugar, Señor.
Gracias por el remanente, Señor eterno, que tú, Señor, levantas, Señor eterno, en este tiempo, Señor. Gracias, Dios mío, por cada hermano, por cada hermana, por cada joven, por cada niño, Señor. Y en esta hora, Señor, nos disponemos, Señor, a prestar atención a tu palabra, Señor. Ya hemos adorado, ya hemos exaltado, Señor. Ya hemos cantado tu nombre, Señor eterno, pero llega un momento donde tú quieres hablarnos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, prepara nuestro corazón y te pedimos que tu palabra traiga sanidad, Señor. Que tu palabra traiga fortaleza, que tu palabra, Señor, traiga consuelo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra nos limpie, Señor, en esta mañana, Señor. Bendecimos la vida de tu pueblo. Bendecimos la vida de todos aquellos, Señor, que nos miran, Señor, a través de las redes sociales, Padre, ahí donde están, en sus casas. Señor, en el nombre de Jesús. Bendice su vida, Señor. Declaramos una palabra de sanidad, Señor, sobre todo cuerpo enfermo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa, extiende tu mano sanadora, Señor. Oh Dios, y toca, Señor, toda enfermedad y toda dolencia, Señor, es quitada, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de tus hijos, Señor. Nos escondemos, Señor, oh Dios, bajo tu sala, bajo tu sombra y bajo tu abrigo, Señor. Oh Dios, de todo aquello que se mueve en los aires, toda boca maligna, oído maligno, ojo maligno, Señor. Padre, para que solamente tu presencia, Señor eterno, sea manifestada en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, hermanos, pero no deje de adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo muy maravilloso que podemos encontrar, hermanos, en la palabra del Señor. Y es que cuando Jesús, ¿verdad?, pasaba siempre, hermanos, por un lugar, siempre, hermanos, el Señor dejaba, ¿verdad?, una huella, dejaba algo ahí, ¿verdad?, que quedaba y que eso cambiaba, ¿verdad?, totalmente, porque cuando Dios pasa por una vida, hermanos, o en una vida, ¿verdad?, las cosas cambian. Amén. Y si hay algo que podemos encontrar en la palabra del Señor, que mientras Jesús caminaba, hermanos, en la vida, cuando su ministerio comenzaba, ¿verdad?, Él comenzó a encontrarse con gente, o comenzó a hallar, ¿verdad? Esa palabra hallar no es solamente, pues, como dicen por allí, ¿verdad?, de casualidad hallé a alguien, ¿verdad?, o de casualidad me encontré con alguien. Porque en Dios, hermanos, no hay casualidades en sí. Realmente, hermanos, cuando el Señor Jesús, fíjese, se encontraba con alguien, era porque en esa persona, hermanos, se iba a cumplir un propósito. Y había un tiempo, ¿verdad?, predeterminado ya por Dios, donde Dios iba a llegar a esa vida, donde Dios iba a llamar a esa persona, hermano. Y algo que a mí me sorprende, ¿verdad?, es que los que Jesús llamó, fíjense que muchos de ellos estaban ocupados, ¿verdad? Estaban haciendo algo, estaban, hermanos, trabajando, otros estaban pescando, otros estaban remendando las redes, otros estaban cobrando, ¿verdad?, los impuestos. Pero algo que me llamaba la atención, hermanos, es que Jesús solamente pasaba por allí y les decía, síganme. Y dice que ellos dejaban todo, ¿verdad?, y lo seguían. O sea que no era algo así, ¿verdad?, como sentarse con la persona
y convencerlo, ¿verdad? Y tratar de, como dicen, de convencerlo. Mire, pues, ¿verdad? Es que esto aquí, esto allá, y a usted le conviene seguirme, y a usted le conviene, ¿verdad? Seguir mis pasos, a usted le conviene aceptarme. No, era una convicción, hermanos, bien, por decirlo así, ¿verdad? Bien sólida, bien firme, bien directa, donde la persona solamente, oiga bien, oía la voz de Jesús llamándolo. Y Jesús solamente le decía, sígueme, ¿verdad? Y ellos le seguían. O sea, esa era la convicción, hermano, por decirlo así, ¿verdad? Del cristianismo. Amén. Y yo creo que esa tiene que ser la convicción cuando alguien, hermanos, verdaderamente se acerca al Señor, ¿verdad? Porque, mire, hoy en día hay que hacer tantas cosas, hermanos, para que la gente busque al Señor, ¿verdad? Hay que invitarlo a una carne asada, hay que invitarlo a un hot dog, hay que invitarlo, hermanos, a una cena, hay que invitarlo a un concierto, hay que invitarlo, hermanos, o sea, hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Para que la gente se acerque al Señor. Y uno dice, wow, ¿verdad? Tantas cosas que se tienen que hacer para que la gente se acerque al Señor. Y cuando la gente se acerca al Señor por todas esas cosas, yo quiero decirle, hermanos, que no hay una sinceridad verdadera, un convertimiento verdadero, hermanos, donde la gente verdaderamente, hermanos, tenga una convicción a quién están siguiendo. Amén. Porque la gente llega a la iglesia por muchas cosas, ¿verdad? Puede llegar porque, porque hay muchas actividades, porque hay esto, porque hay aquello, porque hay lo otro. Pero yo le digo algo, hermanos, la manera como usted y yo tenemos que llegar al Señor tiene que ser por un convencimiento personal y una actitud, ¿sabe cómo? Sincera delante de Dios. Sincera. Entonces me llama mucho la atención este pasaje, hermanos, porque aquí hay algo muy maravilloso que podemos encontrar, cómo este hombre llamado Natanael, hermanos, es encontrado. Fíjense, cómo es encontrado y cómo se acerca al Señor, hermano. Pero aparte de eso, hermanos, cómo Jesús, ¿verdad?, da testimonio de lo que este hombre es y lo que en su corazón hay, ¿verdad? Imagínense, él dice, hermanos, que el siguiente día Jesús quiso ir a Galilea. Eso que Jesús quiso ir a Galilea no fue algo como decir yo quiero ir, ¿verdad? Solo por ir. No, hermanos, porque cada vez que Jesús pasaba por un lugar, él iba con un propósito. Ese quiso ir, no solamente dijo, bueno, no quiero ir para allá, pero quiero ir a Galilea. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando dice la Biblia que él se encontró con la mujer samaritana? Dice que, hermano, él iba para Jerusalén, pero le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. O sea, el paso por Samaria no era simplemente por pasar, porque él podía haber ido a dar una vuelta como hacían todos, ¿verdad? Por no pasar por Samaria, porque no se llevaban bien los judíos y los samaritanos y rodeaban, hermanos, y iban a dar una gran vuelta y no pasaban por Samaria. Pero la Biblia dice que a Jesús, hermano, le era necesario pasar por Samaria. Entonces había un propósito en Samaria, sí, encontrar a una mujer que estaba perdida. Quiso ir, hermanos, quiso ir a Galilea. Había un propósito porque él quería ir a Galilea, sí. Amén. Porque era necesario encontrar a uno. Oiga bien, le voy a decir esta palabra. Era necesario encontrar a un verdadero israelita. Amén. Un verdadero israelita en el cual en él no había engaño. Wow. Esto me llama la atención a mí, hermano. ¿Cómo Jesús conocía a Natanael? ¿Cómo Jesús lo conocía, hermano? Dice, fíjese, amén. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Amén. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le responde y le dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Amén. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, oiga bien lo que dijo de él. Amén. He aquí, un verdadero, ¿qué? Israelita, en el cual no hay engaño. Amén. Ahora, mire qué importante es esto, hermano. Porque yo creo que si hay algo que a Dios o a Jesús, hermano, siempre le va a agradar de nosotros, es cuando nos presentamos delante de Él con un corazón sincero. Porque, ¿qué es un corazón que no tiene engaño? ¿Cómo podríamos describir un corazón sin engaño? Amén. ¿Sabe cómo podríamos describir un corazón sin engaño? Es aquel corazón, hermanos, que se presenta delante de Él sinceramente. Un corazón sin engaño no es un corazón que tal vez no haya fallado delante de Dios. No es un corazón que tal vez no haya pecado delante de Dios. Pero cuando se presenta delante de Dios, se presenta de una manera sinceramente. Y le dice, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Tú me conoces. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes cómo estoy delante de ti. Tú sabes cómo está mi vida delante de ti. Tú sabes, amén, mi caminar. Tú sabes mi acostar. Tú sabes, amén, todo lo que yo soy. Pero vengo delante de ti para que tú, ¿verdad?, me limpies, para que tú me cambies, para que tú hagas de mí una nueva persona. Y presentarse así, hermano, como un verdadero israelita. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde la falsedad está, hermanos, en todos lados. Amén, en todos lados. Esto no es solamente, hermanos, algo, ¿verdad?, de un lado, sino que donde quiera que usted vaya, el mundo entero, hermanos, está viviendo un tiempo, oiga bien, donde lo falso se está manifestando más hoy que antes, ¿verdad? ¿Y por qué existe lo falso, hermanos? ¿O por qué se manifiesta lo falso? Amén. ¿Sabe por qué? Porque existe también lo verdadero. Amén. Hay cosas verdaderas. Hay hombres verdaderos. Hay mujeres verdaderas. Hay hombres sinceros y hay mujeres sinceras. Hermanos, amén. Pero también hay mucha falsedad. Amén. Y es uno de los espíritus que se van a mover en estos tiempos, hermanos, antes de que Cristo venga. Dice la Biblia que se levantarán hombres corruptos, hombres, hermanos, amadores de sí mismos, hombres ávaros, hombres, hermanos, impíos, hombres ingratos, hombres desobedientes a sus padres, hombres, hermanos, que no tienen respeto a las autoridades, hombres hipócritas, ¿verdad? Hombres, hermanos, amén, que se levantarán, hermanos, amén, a engañar, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Por eso es que también así, hermanos, yo creo, ¿verdad?, de que en la iglesia tienen que haber verdaderos israelitas. Amén. Verdaderos cristianos, como, amén, Natanael, amén, hombres, hermanos, que sinceramente se presenten delante de Dios, amén, a darle una adoración sincera, una alabanza sincera, amén, a darle una ofrenda sincera a Dios. O sea que nos presentemos delante de Dios, hermano, sinceramente. Amén. Entonces, mire, esto es necesario. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Amén. Entonces, cuando Natanael, hermanos,
Jesús le dice, ¿verdad? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y miren lo que le dice, ¿verdad? El siguiente verso, creo que está, el siguiente no está bonito. El siguiente. El otro, perdón. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí, un verdadero israelita, ¿en qué dice? En quien no hay engaño. En quien no hay engaño. Amén. ¿Qué es lo que significa el engaño? Amén. Falsedad, ¿verdad? Mentira, hipocresía. Todo eso, hermano, viene acompañado ¿con qué? Con el engaño. Amén. Con el engaño. Amén. Entonces, mire, estas cosas no pueden estar en un verdadero hijo de Dios. Amén. Usted y yo no podemos, hermanos, caer en el engaño. O no podemos. Caer en el engaño no significa que no solamente no deberíamos ser engañados, no. También no deberíamos nosotros engañar. Amén. No deberíamos nosotros, hermanos, participar, ¿verdad? De lo falso. No podíamos nosotros participar, amén, del error. No podíamos nosotros participar, hermanos, de la hipocresía. Eso es, hermano, no caer en el engaño. O ser sinceros delante de Dios, ¿verdad? Y que no haya en nosotros engaño, que no haya en nosotros falsedad. Amén. Entonces, mire, Jesús conocía a Natanael. Dice el siguiente verso, bonito. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Verdad? ¿De dónde me conoces? Jesús nunca había visto a Natanael. Nunca lo había visto, digamos, personalmente, ¿verdad? No habían tenido un encuentro así como de amistad y no lo conocía, personalmente no lo conocía. Pero mire algo maravilloso que sucede aquí. Respondiendo Jesús le dijo, oiga lo que le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te había visto. ¿Cómo ves? Pues yo quiero decirle algo, hermano. Mire, nuestro encuentro con el Señor no comenzó desde el momento que usted y yo pisamos una iglesia y alguien nos invitó a aceptar a Cristo, ¿verdad? Y que desde ese día que hicimos la confesión de fe, nosotros decimos, hoy sí conocí al Señor. Yo quiero decirle algo, hermano, el Señor nos ha conocido desde antes. Amén. Desde antes. O sea que esto tiene que ver con algo preexistencial, hermano. Algo que antes de que usted y yo ni los imaginábamos ya, el Señor ya nos había visto. Ya había visto nuestro corazón, hermano. Mire, antes de que usted y yo aceptáramos al Señor, pero como decíamos el miércoles, ¿verdad? Creo, decíamos que no era realmente que nosotros lo aceptamos, sino que Él nos aceptó, Él nos eligió, Él nos escogió, Él nos llamó. Todo lo hizo Él, hermanos. Amén. Y antes, miren lo que le dice a Natanael, le dice, antes de que, amén, antes de que Felipe te llamara. O sea, porque Felipe lo llamó, pero el llamado realmente no se lo hizo Felipe. El llamado, hermano, ya el Señor se lo había hecho a él dentro de su vida. A usted no lo llamó el pastor, ¿verdad? A usted no lo llamó el evangelista que probablemente el Señor usó para hacerle el llamado, ¿verdad? Cuando le predicaron. A usted no le llamó el maestro, a usted no le llamó el profeta, a usted ya lo llamó el Señor. Amén. Por eso le dice, antes de que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te había visto. Esto es como lo que le pasó, hermanos, al profeta Jeremías. No sé, Juanito, si me buscas ahí, Jeremías capítulo 1, versículo 4, creo que es, 4 o 5. Disculpe, hermano, si me oye así un poco raro la voz, ¿verdad? Que me han estado haciendo trabajo ahí en mi dentadura, así que si sale un dientillo por ahí me lo cacha, ¿verdad? No se lo vaya a llevar. No se lo va a tirar a los ratones, dice familia. Me quedan muchos ratones. No, había. Ya no hay. Jeremías 1, 4. Cuesta acostumbrarse, ¿va? El 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, mire, aquí hay un antes. ¿Qué dice? Antes, ¿verdad?, que te formases en el vientre, te conocí. Wow. Oiga esto, hermano. No le llama a usted la atención esto. A mí me llama mucho la atención porque mire cómo le dice, antes de que te formaras, ¿a dónde? En el vientre. O sea, ¿cuándo es que conoció el Señor a Jeremías, hermano? Si no había sido formado todavía en el vientre. Entonces, ¿qué era Jeremías antes de ser formado en el vientre? Espíritu. ¿Ya existía Jeremías? ¿Ya lo conocía el Señor? Claro. Si ya lo conocía es porque ya existía. Porque usted no puede conocer a alguien si no existe, ¿verdad? Entonces mire cómo le dice, antes que te formaras en el vientre, te conocí, ¿verdad? Y no solamente eso, le dice, te santifiqué también. ¿Cómo se puede santificar a alguien si no existe? Amén. Más que eso, ya tenía un ministerio, le dice, te di por profeta a las naciones. Imagínense, antes de que él fuera concebido en el vientre, ya era un ministro, ya tenía un ministerio. Por eso yo le digo algo, hermano, los ministerios no los da el hombre. Hay gente que piensa que es el hombre el que le da los ministerios. No, mire, los ministerios están predeterminados por Dios. Amén. Ya Dios ha dado ministerio antes de que usted y yo fuéramos injertados en los vientres de nuestras madres para ser formados y para venir a esta tierra. Amén. Eso solo para apoyar, ¿verdad?, un poco lo que le estaba pasando a Natanael, ¿verdad? Porque Natanael, hermano, ni se imaginaba, ¿verdad?, que estando debajo de la higuera, probablemente estaba descansando, y él ni tan siquiera se imaginaba, hermano, que ya los ojos de Jesús estaban puestos sobre él. Pero no solamente en ese momento Jesús le estaba diciendo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. No, lo que Jesús le estaba diciendo, que antes de eso, hermano, él ya conocía que este Natanael era un verdadero israelita. Oiga, póngase a pensar esto. Si había un verdadero israelita, quiere decir que también habían falsos israelitas, ¿verdad? Así como hay verdaderos evangélicos, también hay falsos evangélicos. Así como hay verdaderos pastores, así también hay falsos pastores. Así como hay verdaderos, hermanos, profetas, también hay falsos profetas. Así como hay verdaderos maestros, también hay falsos maestros. O sea, porque siempre se dan las contrapartes, ¿verdad? Entonces, mire, volvamos a donde estábamos, Juanillo. Porque Natanael, hermanos, estaba como sorprendido, ¿verdad? Sorprendido. Y dice, bueno, ¿cómo al caso, decía él,
¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenían a Nazaret, era la ciudad más significante, la ciudad más pequeña, la ciudad que no tenía, por decirlo así, hermano, ninguna, no esperaban nada que saliera de allí. Mas sin embargo, hermano, de allí se levantó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. De allí se levantó Cristo Jesús, ¿verdad? De lo más vil, de lo más insignificante, de aquellos hermanos que todos menospreciaban. Por eso es que yo le digo, el Señor trabaja así. Mire, Él dice que de lo más vil y menospreciado escogió Él para avergonzar a los sabios. Mirémonos nosotros quiénes somos, hermano. Por eso que yo creo que tener un espíritu de humildad es importante, hermano, porque cuando la persona comienza a creerse demasiado, comienza a creerse, hermano, que solo Él es, que solo, ¿verdad? Que se le dé toda la importancia a Él, hermano, se le olvida de dónde vino. Se le olvida de dónde salió, y es algo que a nosotros no se nos debe de olvidar, hermano, que el Señor sacó, como dice aquel coro, ¿verdad? Nuestra vida del anonimato, ¿verdad? Nos dio corona y vestido real, dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Y mire, y nadie nos conocía, nadie sabía de nosotros, nadie sabía quiénes éramos, pero ahora estamos aquí delante del Rey de Reyes, como reyes y sacerdotes, bendito sea el Señor. Pero nunca se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. Nunca se le olvide, hermanos, de dónde el Señor lo sacó a usted. ¿De dónde viene? Probablemente sea de la familia más humilde, ¿verdad? O probablemente venga del pueblito, por allá, San Juan de las Lagartijas, no sé dónde. Donde nadie sabe, ¿verdad? Que ni un bus llega, ni los burros llegan. Pero de ahí el Señor, hermanos, tuvo misericordia, ¿verdad? Así es Dios, hermano, así es Dios. Él nos saca de donde el hombre, hermanos, no nos puede sacar. Pero no nos olvidemos, amén, que todo lo que el Señor hace es para honra y gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, ¿dónde estábamos? Dice, amén, el versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Ahora, mire esa convicción que había, o esa revelación, vamos a decirlo así, hermano. ¿Sabe que Natanael tuvo la misma revelación que tuvo Pedro cuando Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Y dicen que unos decían, dicen que tú eres Elías, que tú eres Jeremías y que tú eres alguno de los profetas. Pero Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Eso no te lo reveló carne y sangre. Porque hay revelación de carne y sangre. Pero esa revelación venía del Padre. Y miren, Natanael está teniendo aquí una revelación. Ahora yo le digo, ¿por qué Natanael tiene esta revelación bien grande y maravillosa de quién era Jesús si no lo conocía personalmente? Pero no lo conocía personalmente, hermanos. Pero ya antes de que él, hermanos, viniera a esta tierra en la preexistencia, ya Natanael también conocía a Jesús. No sé si me está siguiendo, ¿verdad? Porque aquí encontramos algo maravilloso, hermano. Imagínense un hombre que no conocía a Jesús. Era la primera vez que lo miraba. Era la primera vez que tenía un encuentro, una conversación con él. Y cuando Jesús le dice, yo te conozco, yo te vi antes de que Felipe te mirara. Cuando estaba debajo de la higuera, yo ya te había visto. Pero ahora Natanael le responde y le dice, respondiendo Natanael le dijo, Rabí. Amén. ¿Y qué quiere decir Rabí? Maestro. No quiere decir maestro. Rabí, ¿sabe qué quiere decir?
maestro de maestros. Diferente. Amén. ¿Maestro de qué? De maestros. O sea, no es solo maestro, ¿verdad? Maestro, muchos pueden ser maestros. Pero este era ¿qué? Maestro de maestros. Amén. O sea, una elevación más grande, ¿verdad? Entonces miren lo que le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres, oiga bien, el Rey de Israel. ¿Es una revelación esta? Claro, hermano. ¿De dónde venía esa revelación? ¿Quién se la dio a Natanael? Amén. Yo le digo, esa revelación venía del Padre. Amén. Y mire lo que le dice el siguiente verso. Jesús le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ahora, ¿era por eso que él creía, hermano? Realmente porque Jesús le decía que lo había visto debajo de la higuera. Realmente era más que eso, ¿verdad? Porque Jesús le dice: ¿sabes qué? Cosas mayores que estas verás. Ahora, aquí es algo, mira hermano, esto es muy importante que todos lo entendamos. Que el Señor quiere, oiga bien, el Señor, este es un deseo del Señor. No es que yo se lo diga, es un deseo de Dios. El Señor quiere que usted y yo miremos cosas mayores. Porque muchas veces nos conformamos, oiga bien, con la primera, ¿verdad?, experiencia espiritual. Y mucha gente se queda con la primera experiencia espiritual. Y la primera experiencia espiritual es bonita, hermano, porque uno se siente, wow, ¿verdad? Nunca había experimentado tal cosa. Por ejemplo, ¿verdad? Lo más común, ¿verdad? El don de lengua, ¿verdad? Cuando una persona recibe el don de lengua o es bautizado, ¿verdad?, con el Espíritu Santo y habla lenguas, es algo bonito. Amén. Pero sabe que mucha gente se queda con esa experiencia pasada y solo habla la primera vez y ya no vuelve a hablar en lengua por años. Porque dice, no, yo me acuerdo, dice, hace 80 años cuando el arcoíris era blanco y negro. Dice, el Señor cómo me usaba, ¿verdad? Y hablaba en lenguas y todo. Pero la pregunta es, mire, algo maravilloso que el Señor dice aquí, cosas que mayores. O sea, ¿sabe por qué? Porque en el Señor, hermano, tenemos que ir de menor a ¿qué? A mayor. Y entre más, oiga bien, entre más usted y yo recibimos del Señor, más debemos de anhelar ver cosas mayores. Yo no sé si usted realmente anhela ir a cosas más grandes, hermano, ver cosas mayores. Pero, ¿sabe? El Señor Jesús le estaba diciendo a Natanael, cosas mayores vas a ver. Y vas a ver, porque mire, Natanael lo siguió, hermanos. Juntamente con los discípulos, él lo siguió. Y él miró cosas mayores. Esto fue solamente el comienzo, ¿verdad? Solamente fue el principio, hermano, como dicen, una probadita, ¿verdad?, de lo que el Señor le estaba dando. Pero el Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué, Natanael? Vienen cosas mayores. ¿Cuántos esperan cosas mayores, hermano? Yo espero cosas mayores porque el Señor va a hacer cosas mayores. Amén. Tenemos que tener una buena expectativa, hermanos, de que Dios puede hacer cosas mayores. Que vamos a ver cosas mayores. Yo no sé realmente hasta el día de hoy qué es lo que usted ha visto, ¿verdad? Hermano, o hasta dónde, ¿verdad?, el Señor le ha permitido experimentar su poder. Pero yo quiero decirle, hermano, que hay cosas mayores que usted y yo podemos ver. Amén. Y mire el siguiente verso lo que le dice. Esto me agrada y le dice, y le dijo, ¿verdad? De cierto, os digo, y ahí ya no solamente le dijo a Natanael, sino ahora le dice a los discípulos, de aquí en adelante, ¿qué le dijo? Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben
descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! Hermano, ¿cuántos? La pregunta sería, hermano, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría ver el cielo abierto? ¿Sabe qué significa cielos abiertos, hermano? ¿Sabe qué significa que los cielos se abran? Porque muchas veces, ¿verdad? Hablamos, pero no entendemos. Y aún podemos cantar y no entendemos, porque hay un canto que dice, ¿verdad? Que los cielos se abran y que descienda tu gloria o que descienda tu lluvia. Pero ¿sabe qué es lo que realmente, hermano, significa los cielos abiertos? Amén. Porque mire, en la Biblia encontramos, hermano, a muchos que se le abrieron los cielos, ¿verdad? No solamente, hermanos, en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también, hermanos, cómo los cielos se abrían. Pero ¿sabe qué significa, hermano, los cielos abiertos? Mire, los cielos abiertos tienen que ver con la manifestación angelical. Amén. ¿Con qué? Con la manifestación angelical. O sea que cuando anhelamos, hermanos, que los cielos se abran, es porque creemos en la manifestación angelical, hermanos, en medio nuestro. ¿Por qué? Porque cuando los cielos están abiertos en una congregación, hermano, usted va a ver que la manifestación angelical se va a dar, hermanos, también en esa congregación. Porque eso significa cielos abiertos. ¿Qué dice? De aquí en adelante veréis que el cielo ¿qué? Abierto. Y miren lo que dice. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Wow. ¿Sabe que yo meditaba en esto? Meditaba en esta... no es contrariedad, no es... porque la Biblia no se contradice, pero podríamos ver o pensar esto, ¿verdad? ¿Por qué es que la Biblia dice, hermanos, por ejemplo, que los ángeles de Dios suben y qué? Y descienden. Encontraba otro versículo, lo vamos a buscar, a ver si me ayuda, Sonito. Génesis 28. Y 12. Génesis 28, sí, 11 y 12. Ya nos vamos a ir, hermano, no se preocupe. Deme una hora más. No tanto. Génesis 28, 11 y 12. Mire cómo dice. Aquí está en su pantalla, si no lo encontraron. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, ¿verdad? Porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Está hablando de Jacob, ¿verdad? Cuando huía de su hermano Esaú. Dice el verso 12. Amén. Y soñó. Oiga bien. ¿Qué hizo? Soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada, ¿a dónde? En la tierra, y su extremo tocaba ¿dónde? ¿Cómo era esa escalera de grande, hermano? ¿Una escalera de dónde? De la tierra al cielo. Oiga bien, una escalera de la tierra al cielo. Y he aquí lo quiero llevar, ángeles de Dios que dice ¿qué? Que subían y descendían.
Ahora miremos este detalle. Allá Jesús le está diciendo, ¿verdad, a Natanael? Vas a ver cosas más grandes. Vas a ver el cielo abierto. Y van a ver, le dice a todos los discípulos, que de aquí en adelante van a ver ángeles que suben y descienden. Y aquí sueña, hermano Jacob, y el sueño que ve, una escalera que conectaba de la tierra al cielo, porque hay conexiones, hermano, de la tierra al cielo o del cielo a la tierra. Eso es cuando los cielos están abiertos. Hay una conexión. Pero mire aquí el detalle. El detalle es, hermano, que aquí dice que él miraba ángeles que subían y ángeles que descendían. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿por qué no al revés? ¿Por qué no ángeles que descendían y ángeles que subían? ¿Por qué dice ángeles que suben y ángeles que bajan? ¿Sabe por qué, hermano? Yo estaba meditando, esta mañana estaba meditando en eso, mire. Porque hay un ministerio angelical con nosotros aquí en la tierra. Amén. Hay ángeles que están con nosotros aquí en la tierra, hermano. Cuando nosotros pensamos de lo angelical, solamente pensamos de ángeles que están allá en el cielo. ¿Cuántos han pensado de que los ángeles están en el cielo? Y sí, hay ángeles en el cielo. Yo no voy a decir que no hay ángeles en el cielo. Pero ¿sabe qué? Hay una multitud de ángeles. Millares y millares de ángeles que nos acompañan también aquí en la tierra. Amén. Yo no sé si usted puede creer esto en esta mañana. Amén. ¿Hasta dónde está su fe y su capacidad de creer? Pero lo que quiere decir que si Jacob soñó de ángeles que subían, era porque esos ángeles le iban acompañando a él. Estaban con él, hermano. Iban con él. Usted no se imagina cuántos ángeles Dios ha puesto, hermano, amén, al servicio suyo. Cuántos ángeles lo acompañan. No solamente es un ángel, hermano, que nos guarda, no. Hay muchos ángeles también, hermanos, que están juntamente con nosotros. Es más, dice que Dios levanta vallado de ángeles cuando el enemigo quiere tramar algo en contra suya, hermano. ¿Al caso no dice que él levanta un vallado angelical? Amén. Y un vallado angelical no se hace con un ángel. Un vallado angelical se puede hacer con millares de ángeles, hermano. Mientras usted duerme, el Señor levanta vallado angelical alrededor de su casa, porque usted no sabe lo que el enemigo está levantando, hermano, y muchas veces quiere destruirlo, quiere, hermano, llegar y atentar en contra aún de su propia vida, pero el Señor levanta un vallado angelical. Esos ángeles, hermano, están con nosotros acá. Por eso dice que hay ángeles que suben y ángeles que bajan. Ángeles que suben y ángeles que bajan. Amén. Porque en veces pensamos nosotros, no, pues a ver cuándo el Señor envía un ángel. No, ya están acá. Eso significa, hermano, que los cielos estén abiertos. Amén. Que los cielos estén, ¿qué? Abiertos. Anhelamos los cielos abiertos. Porque esa es la conexión, hermano, que tiene que haber. Esta escalera estaba como conectada de la tierra al cielo. ¿Sabe? El único que nos conecta de la tierra al cielo es Jesús. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. No hay otra conexión, hermano. Usted no se puede conectar con algo más o con nadie más que Jesús mismo.
Amén. Jesús mismo. Él representaba esa escalera. Amén. Por eso es que ella dice, hoy vas a ver los ángeles que suben y descienden sobre quién. El Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre, que era Él. O sea, Él era la conexión. Él era el que se conectaba de la tierra al cielo. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria al Señor. Vamos a terminar, hermanos, con unos versículos más. Ya nos vamos a ir. Primera de Pedro, capítulo 2. Esto tiene que ver con la aplicación de cómo nosotros podemos presentarnos como Natanael, hermanos, como un verdadero israelita. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Amén. Como un verdadero israelita. Amén. Como un verdadero creyente o como un verdadero evangélico o como un verdadero cristiano, ¿verdad? Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, dice el 2, desear como niños recién nacidos, ¿el qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oiga bien, lo primero, el número 1, regresamos allí, el 1, dice, desechando pues, ¿qué es lo que hay que desechar? Para presentarnos, esto es para presentarnos como un verdadero israelita. Que no haya engaño, hermano, porque cuando sacamos el engaño de nosotros, lo que tiene que salir y lo que viene acompañado del engaño es ¿qué? Número 1, malicia. Y sabe que la malicia no tiene que ver su manera de caminar, eso no tiene nada que ver con malicia. Su manera de vestir tampoco tiene que ver con malicia. O su manera de arreglarse, no tiene que ver, porque a veces confundimos, ¿verdad? Que eso es, decimos, un hermano malicioso, una hermana maliciosa. La palabra malicia viene de maldad, amén. De cuando hay maldad en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay que desechar? Dice Pedro, hermano, la maldad que hay en el corazón, la malicia, amén. Número 2, hermanos, tenemos que desechar ¿el qué? Todo engaño, ¿verdad? Número 3, tenemos que desechar ¿qué? Toda hipocresía. Toda hipocresía. Amén. Porque, hermano, mire, la hipocresía es tremenda, ¿verdad? Como muchas veces podemos presentarnos delante de Dios con hipocresía. Amén. O sea que si hay algo que tenemos que guardarnos nosotros, hermanos, es de la hipocresía para que el Señor pueda decir, he aquí un verdadero israelita, ¿verdad? He aquí un verdadero, amén, cristiano, un verdadero discípulo. ¿Sabe por qué? Porque la hipocresía nos descalifica delante de Dios. Porque yo quiero decirle algo, hermano, mire, delante de la gente podemos ser hipócritas. Porque nos podemos engañar a la gente. Podemos aparentar lo que no somos. Pero yo le pregunto, hermano, delante de Dios, ¿podemos engañar? No, porque Dios nos conoce. Entonces, ¿cómo tenemos que presentarnos delante de Dios? Sin nada de esto, sin malicia, sin engaño, sin hipocresía, sin ¿qué más dice? Sin envidias. Oiga bien,
y todas las detracciones, o sea que todas aquellas cosas, hermanos, que son contrarias, ¿verdad?, a lo que Dios nos enseña, hermanos, amén. Todas esas cosas, hermanos, tenemos que sacarlas de nuestro corazón para presentarnos delante de Él como verdaderos y no como falsos. Amén. Entonces dice Pedro, el número 2, ¿verdad?, el siguiente verso. Amén. Entonces dice que tenemos que desear, anhelar, hermanos, como niños recién nacidos. No dice que somos niños, pero dice como el niño recién nacido. ¿Qué es lo que anhela el niño recién nacido, hermano? La leche, ¿verdad? Porque, mire, aunque el niño no sabe, cuando nace, si usted ha visto, hermanos, ¿verdad?, o ha estado los padres, la oportunidad de estar en el hospital cuando sus esposas están dando a luz, que lo primero que el niño busca, hermanos, es la leche, ¿verdad? ¿Quién le enseñó al niño? Nadie. Pero él tiene la necesidad de alimentarse de una leche. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo va a sustentar. Ahora nosotros como niños espirituales, oiga bien, como niños espirituales, lo que tenemos que anhelar nosotros, hermanos, es una leche espiritual, pero que no esté adulterada. Hermano, porque yo no le puedo enseñar una palabra adulterada. Amén. Una palabra adulterada es una palabra, hermanos, que vaya mezclada, ¿verdad?, con engaño, con hipocresía, con envidia. O sea, todas las cosas anteriores que decía el versículo 1 son las que se mezclan para que se adultere lo que se le da al Señor. Y no podemos nosotros adulterar la palabra. Hermano, cuando pensamos en adulterio, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Rápido se nos viene a la mente que adulterio es, ¿verdad?, lo que, o sea, una relación ilícita, ¿verdad?, sexualmente hablando. Y eso lo miramos nosotros, hermanos, como un pecado grave. Pero yo quiero decirle, hermano, que también hay adulterio espiritual. Y ese sí es grave también, hermano. Un adulterio espiritual es como cuando usted, hermanos, por ejemplo, quiere, hermanos, servirle a Dios, pero a la misma vez, hermanos, quiere servirle al mundo, ¿verdad? Y quiere llevar las dos cosas. Quiere servirle a Dios, pero también quiere servirle al pecado y presentar sus miembros para el pecado, y también quiere presentar sus miembros para servirle a Dios. Eso se llama adulterio. Tal vez no es tanto el hecho, ¿verdad?, de una relación ilícita, sexualmente hablando, sino es más espiritual. Es como la fornicación, hermano. Amén. La fornicación no solamente se refiere, hermanos, al hecho, ¿verdad?, carnal, sino, hermanos, fornicar. Oiga bien, ¿sabe qué significa en un sentido espiritual? Amén. Dejar a Dios por otras cosas. Estamos fornicando. Cambiar a Dios, fíjense, por otras cosas, estamos fornicando. Amén. O sea, esto es más serio de lo que usted piensa, ¿verdad? Porque no se está hablando solamente de una cosa, sino en un sentido espiritual. Y ahora dice, hermano, que decíamos como recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para qué usted está creciendo, hermano? Para salvación. Para salvación. ¿Para qué el Señor quiere que usted crezca? Para salvación. No que mengue, ¿verdad?, sino que crezca para salvación. Porque la salvación, yo le digo algo, hermano, es cierto que se nos ha presentado una salvación desde el principio, ¿verdad? Dice que el que creyere, será bautizado, ¿será qué? Salvo. Esa es la salvación por fe. Por fe, oiga bien. Pero hay una salvación, hermanos, que usted tiene que mantenerla, que tiene que crecer en usted, porque, oiga, si solamente se queda con el primer paso, por eso es que hay gente que anda diciendo por allí, hermanos, que media vez usted es salvo, ya es salvo, y no importa lo que haga, sigue siendo salvo. Eso es mentira.
Porque hermano, si usted se descuida, creo que el libro de Hebreos dice, hermano, que no podemos descuidarnos de una salvación tan grande. Hay gente que ya probablemente perdió su salvación. No su vida, ¿verdad? Pero hermano, si usted, bueno, eso